hoy tenemos un tema que tiene que ver con el personaje que estamos estudiando, que es José. José se encuentra finalmente con sus hermanos. En el estudio pasado estuvimos abordando el capítulo 41 del libro del Génesis, donde José cumple los sueños que Dios le había entregado, pasando de la cárcel al palacio. Y con el tiempo José se convierte en un hombre influyente en Egipto, gracias a los sueños que Dios le había dado y los dones, de interpretar los sueños, pero también de administrar los asuntos más complejos, tanto de la casa de Potifar, y ahora se encuentra administrando el mismo país, el mismo reino del faraón de Egipto. Y acordémonos que el faraón tuvo el sueño aquel de la hambruna, de 7 años de prosperidad, 7 años de hambre. Y habían venido los 7 años de prosperidad. José había construido los graneros, había ahorrado una quinta parte de todo lo que la tierra había producido. Y viene la hambruna. Y ahora esa hambruna no solamente afecta a los egipcios, sino que también afecta a toda la tierra de Canaán y alcanza a afectar a los hermanos, a la familia de José. Y entonces los hermanos de José se ven obligados a ir a Egipto en busca de alimento. Y allí se encuentra nuevamente con su hermano sin reconocerlo. Yo me imagino que debido a su cambio, a su apariencia, habían pasado quizá unos varios años, porque cuando se habla de los años en que él fue vendido, una edad de 15 años más o menos, pasaron 30 y estaba en la cárcel, pasaron otro tiempo allí en la cárcel, y luego viene todos los años de abundancia, pero llegando los años de hambre, entonces es cuando se encuentran allí con su hermano. Él probablemente había cambiado su apariencia, su posición, y sus hermanos habían olvidado totalmente quizá las facciones de José. Y viene ese encuentro, mis hermanos, un encuentro muy emocional, muy poderoso, porque José tiene al frente de él a sus hermanos y tiene la oportunidad de vengarse por lo que le hicieron en el pasado. Sin embargo, en lugar de buscar represalias, él decide perdonarlos y demostrarles su amor, su compasión. Y la reconciliación que vamos a ver en el próximo capítulo es un tiempo en el cual alcanza la historia un punto culminante, cuando José verdaderamente revela su verdadera identidad a sus hermanos y los invita a establecerse en Egipto para que puedan sobrevivir los años que vienen de hambre. Entonces, esta historia es una historia de perdón y reconciliación. Y aquí
en estos dos capítulos que vamos a estudiar, capítulo 42 hoy y el próximo jueves el 43, vemos cómo se convierte José en un ejemplo de cómo superar los resentimientos, el odio, la ira, la venganza, y cómo la providencia divina puede llevar incluso las situaciones más complicadas y más difíciles a un final culminante de redención. Entonces, a través de esta historia, mis hermanos, que hemos estado viéndola más de cerca en la palabra del Señor, vamos a entender muchas cosas y yo creo que me he detenido bastante tiempo en esta historia porque quiero sacarle lo máximo y quiero que ustedes también lo hagan porque Dios nos está hablando a través de José, porque son circunstancias en la vida que pasamos similares. Entonces, José predijo la hambruna. Venían 7 años de abundancia y venían después 7 años de escasez. Y cuando finalmente llega la escasez, entonces las tierras o los pueblos vecinos también se vieron afectados. Y en la predicción que José hace de esos 7 años de hambre, no solo demostró que era un hombre de Dios, que tenía habilidad para gobernar, sino también que Dios pudo llevar a cabo su plan para salvar a su propia familia. Entonces vamos a empezar hoy a leer el capítulo 42 y vamos a ir despacio, vamos a ir de versículo en versículo y vamos a estar tratando de entender cada una de estas palabras que nos trae este capítulo. Entonces, los primeros dos versículos dice de esta manera: cuando Jacob se enteró de que había alimento en Egipto, dijo a sus hijos, mire que es Jacob el que se entera, el papá de José, el que se entera de que en Egipto había alimento y que estaban vendiendo, porque parte de esa estrategia que hizo José era una estrategia también para que Egipto se beneficiara y para que el imperio de Egipto y el faraón tuvieran más poder. Y el papá le dice en estos versículos, ¿qué hacen ahí parados mirándose unos a otros? ¿Qué hacen ahí parados rascándose la cabeza? Yo creo que estos muchachos, mis hermanos, eran unos muchachos que lo mejor de ellos fue José. Y entonces él le dice, he sabido que hay alimento en Egipto. Desciendan allá, compren comida para nosotros, para que no muramos, sino que podamos sobrevivir. Mire la situación estresante que estaba viviendo la familia. Tenían dinero, pero no tenían comida. Entonces, estos versículos son el punto de partida de una serie de eventos significativos en la historia de José, de sus hermanos, que también nos revela a nosotros aspectos interesantes sobre la naturaleza humana y sobre la provisión de Dios para su pueblo. Y esta parte de la narrativa es esencial para comprender cómo Dios trabaja a través de las dificultades.
cómo Dios trabaja para llevar a cabo su plan, para cumplir lo que Él le prometió a José. Y aquí en estos dos versículos estamos viendo quizá un padre preocupado por el bienestar de sus hijos. Vemos una familia un poco desesperada por la situación debido a la hambruna que estaba afectando todo ese mundo conocido, es decir, Egipto, y había llegado hasta Canaán. Ustedes saben que Canaán estaba un poco retirado de Egipto, y el padre de José y sus hermanos estaban enfrentando una difícil situación de hambruna en Canaán. La escasez de alimentos amenazaba la supervivencia de su familia, porque él dice, vaya a comprar alimento para que no muramos de hambre. Entonces, él fue el que se enteró de que en Egipto había alimento y anima a sus hijos, les da dinero y toma las medidas necesarias para buscar solución para su problema. Creo yo que esa es la labor de un buen padre, ¿no? De velar por su familia. Y esta decisión de buscar alimento allá en Egipto es importantísimo. ¿Por qué? Porque sus hermanos se iban a encontrar con José. ¿Sí? Y ese fue el inicio del proceso de reconciliación que tuvo esta familia. Notemos aquí, mis hermanos, cómo Dios usa la hambruna como una circunstancia para eso, ¿sí? Aunque en ese momento ellos no lo sabían, pero este viaje iría a cambiar sus vidas y eventualmente les iba a permitir confrontar su pasado y también experimentar el perdón y la reconciliación. Es decir, a pesar de que era una situación un tanto difícil, sin embargo, este era el inicio y Dios había preparado todo para que ellos pudieran ser confrontados en su pasado. José, a través de la interpretación de los sueños, recordemos que había preparado todo lo que tenía Egipto, el grano en abundancia, y como gobernador de Egipto tenía la responsabilidad de administrar los suministros durante esos años de abundancia y preparar al país cuando viniera el hambre. Dios lo colocó en esa posición estratégica para cumplir su propósito. Entonces, estos dos versículos primeros es un punto importante y es un recordatorio de cómo Dios puede usarnos, incluso en momentos difíciles, para cumplir sus propósitos y cómo nosotros podemos encontrar esperanza en medio de nuestras propias luchas, de nuestra escasez, de los conflictos que tenemos en nuestra familia. El versículo 3, leamos el 3, 4 y 5, que dice, 10 de los hermanos de José fueron a Egipto a comprar alimento. 10. ¿Por qué 10? Porque como hemos estado hablando de Jacob, Jacob tenía 12 hijos. Pero dice el versículo 4, Jacob no dejó de ir a Benjamín, el hermano de José. Benjamín era el último, porque pensó, dice este versículo, que podría sucederle alguna desgracia. Y fue así como los hijos de Israel fueron a comprar alimento, al igual que otros, porque el hambre se había apoderado de Canaán. O sea, no había alimentos, había dinero, porque ellos tenían dinero,
pero no había alimentos. Mis hermanos, el padre envía 10 para comprar alimento, pero no envía a su hijo menor, Benjamín. Y dice aquí que él temía que le sucediera alguna desgracia. Y la preocupación de la seguridad de su hijo menor es comprensible, especialmente después de haber perdido a José, su hijo amado. Acordémonos que José y Benjamín son los dos únicos hijos de Raquel, la esposa que él amaba. Entonces ya había perdido uno, José. Y el papá dijo, no, Benjamín se queda acá porque no quiero que le pase nada en el viaje. Y este pasaje destaca la relación especial que tenía Jacob con Benjamín. Como les he dicho, era su hijo más joven, el único que le quedaba de su esposa Raquel, y no lo dejó ir. Y la historia nos muestra la complejidad aquí de las relaciones familiares, la trama, lo que estaba pasando. Jacob dice, no, Benjamín no va. Y más adelante, cuando José se revela ante sus hermanos, vamos a ver qué le puso de prueba, porque José mandó traer a Benjamín. ¿Sí? Entonces, versículo 5, ya sus hermanos se encuentran con José, versículos 6 y 7. José era el gobernador del país y el que vendía trigo a todo el mundo. O sea que José hizo el negocio de su vida. José hizo el negocio que trajo mucho dinero a Egipto. Y dice, cuando sus hermanos llegaron, se postraron rostro en tierra ante él. En cuanto José vio a sus hermanos, él los reconoció inmediatamente. ¿Pero qué hizo? Dice este versículo, pero fingiendo no conocerlos, les habló con rudeza. Y le pregunta, ¿y ustedes de dónde vienen? Y los pobres decían, venimos de Canaán para comprar alimento. Yo creo que estaban que se morían porque, pues, ante un personaje como José, ellos no sabían que era José. Y mire, se postraron en tierra ante él, o sea, se cumple el sueño que José había tenido en su juventud, donde ellos se inclinaban ante él. O sea, este es el punto culminante donde José ve el sueño cumplido. Dice, wow, mis hermanos se están inclinando ante mí. Sin embargo, en ese momento, los hermanos no saben que el hombre que está al frente de ellos, que se están postrando ellos, es José. Y como José tenía una posición de poder y de autoridad, dice que al ver a los hermanos lo reconoció. ¿Sí? Sin embargo, en lugar de revelar su verdadera identidad, decide ponerlos a prueba y finge no reconocerlos. Y les habla duro, ¿sí? Y les pregunta a ustedes de dónde vienen. Y los hermanos de José, sin saber que estaban hablando con su propio hermano, responde que vienen de Canaán, van a comprar alimento debido al hambre que también ha tocado esa tierra. Y aquí, mis hermanos, comienza algo especial, porque esta parte de la historia resalta la capacidad de José para manejar sus emociones, para controlar su reacción inicial al ver a sus hermanos después de tanto tiempo. Yo creo que alguno de nosotros no hubiera
aguantado mucho tiempo para decirles, mire, yo soy José, ustedes me vendieron y ahora miren lo que Dios ha hecho conmigo. Pero el tipo se retiene y utiliza esa situación para ver más allá de sus rostros, mirar, tratar de descubrir qué había en sus corazones, ¿sí? Y los pone a prueba y comenzaron a mostrar signos de arrepentimiento. ¿Cuál es la estrategia de José aquí? Dice el versículo 8 y 9, dice, aunque José los había reconocido, sus hermanos no lo reconocieron a él. En ese momento se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y dijo, de seguro ustedes son espías y han venido para investigar las zonas desprotegidas del país. Es decirlo, mire el cuento que se inventa José, ¿sí? Él inmediatamente crea como una estrategia. Y aquí muestra también sabiduría, porque lleva a cabo un plan para ver cómo ellos actuaban y él quiere asegurarse de que sus hermanos han cambiado y que han aprendido de sus errores antes de revelar su verdadera identidad y ofrecerles pues esa reconciliación, ese perdón y ese amor. Entonces, en estos dos versículos, mis amados, José implementa su estrategia para poner a prueba a sus hermanos. Él lo reconoció, ¿sí? Ellos no lo reconocieron a él, porque claro, él era ya un gobernante, sus vestiduras serían unas vestiduras bien elegantes, como usualmente vestían en Egipto. Y José toma ventaja de esa situación, de que ellos no lo reconocen a él, y decide actuar como un extraño. Les habla con rudeza. Los acusa de ser espías y sugiere que han venido para investigar las zonas más desprotegidas del país, y entonces la tensión como que aumenta, ¿sí? Pero ¿qué estaba haciendo José? Esto le estaba permitiendo a él evaluar la sinceridad, la honestidad de sus hermanos. Y José está recordando los sueños que había tenido, dice a estos versículos, en su juventud, que indicaban que sus hermanos se inclinarían ante él en el futuro. Y a través de esta estrategia, él puede observar si esos sueños proféticos estaban siendo cumplidos en ese momento. Además de acusar a sus hermanos como espías, José tiene la oportunidad de descubrir, porque él no había tenido noticias de su familia. Y entonces él descubre información sobre su familia y sobre la situación actual de su tierra Canaán. Porque la respuesta de sus hermanos, versículos 10 y 11 es esta: no, señor, respondieron ellos. Sus siervos hemos venido a comprar alimento. Todos somos hijos de un mismo padre. Además somos gente honrada. Sus siervos no somos espías. Miren la respuesta tan humilde que sale de sus labios. Y están no solamente humillados ante José, sino que también hay cierta angustia, hay cierto temor, porque José los ha acusado de espías. ¿Sí? Y José insiste en eso, con el fin de que sus hermanos experimenten. Yo no sé si era una especie
venganza pequeña, pero la situación allí en ese momento debió ser tensa, ya que se encuentran en un país extraño. El mismo gobernador de Egipto les está acusando de espías, ¿sí? Y no tienen idea de quién es él, ¿sí? Y la manera que José los trata, junto con su acusación, pues ellos se ponen, la respuesta que ellos le dan es, no es verdad, Señor. Perdóneme, pero así no son las cosas. Nosotros, sus siervos, mire que les dice sus siervos, somos 12 hermanos, todos vinimos de un mismo padre, mi padre está en Canaán, ¿sí? Y ellos están allí prácticamente que humillándose delante de José. Pero José vuelve y les insiste. Miren los versículos 12 y 13, donde dice, no es verdad, insistió José. Es decir, se plantó. Ustedes han venido para investigar las zonas desprotegidas del país, porque en ese entonces era, enviaban espías antes de invadir los pueblos. Acordémonos que eso mismo hizo Moisés al enviar los espías a la tierra prometida, antes de que el pueblo de Israel fuera a poseer la tierra. Pero ellos vuelven, insisten y dice, volvieron y le respondieron, nosotros sus siervos éramos 2 hermanos, hijos de un mismo, vuelven y le echan el mismo cuento. Y añaden aquí, el menor se ha quedado con nuestro padre y el otro ya no vive. Miren lo que había en la mente de ellos. Porque cuando José insiste, sus hermanos tratan de defenderse, de decir que son inocentes, explican que eran 2 hermanos, todos vivían en Canaán, y José, en su papel como gobernador de Egipto, obtiene detalles. El menor se ha quedado con nuestro padre. O sea que él sabe que después de él nació otro hermano, Benjamín. ¿Sí? Porque cuando lo vendieron, a lo mejor todavía no había nacido Benjamín. Y se da cuenta también que sus hermanos lo daban por muerto, porque dice, y el otro, o sea, José, ya no vive. Y aquí los hermanos mencionan a su hermano menor y también mencionan al mismo José, porque ellos piensan que él está muerto. Entonces José sabe de la existencia de Benjamín, su hermano menor, y comprende que sus hermanos creen que él está muerto. Y al obtener información sobre su familia, probablemente empieza a darse cuenta de que los hermanos han estado diciendo la verdad. Porque han mencionado a Benjamín y Benjamín no está presente y su bienestar va a ser crucial en el desarrollo de la historia después de la reconciliación. José no da su brazo a torcer, versículo 14, sigamos leyendo el 15 y el versículo 16. Pero José los increpó una vez más, dice, es tal como les he dicho. Es decir, José se planta y ustedes son espías, les dice. Y con esto lo vamos a comprender. Y él dice, les juro por la vida de Faraón, que de aquí no saldrán con vida. ¡Wow! O sea que estaban perdidos los pobres hermanos. A menos que traigan a su hermano menor.
Mire la condición que José les pone. Manden a uno de ustedes a buscar a su hermano. Los demás se quedarán aquí en la cárcel. Así sabremos si es verdad lo que dicen y si no es así, por la vida del faraón, ustedes son espías. Yo creo que José por dentro se estaba gozando mucho el momento. Porque miren, no solamente José estaba haciendo el papel de malo aquí, sino que José no les está hablando en su lenguaje. José está hablando en el lenguaje de Egipto y usando un intérprete. ¿Sí? Vamos a ver eso ahora más adelante. Entonces, su estrategia se vuelve como más interesante y su rabia con ellos, aunque no fue rabia, fue una estrategia, se endurece, insiste en su acusación de que son espías y entonces José les dice que deben traer a su hermano menor. ¿Sí? Y hace un juramento, dice, por la vida de Faraón. Y lo hace con seriedad. Les advierto que no saldrán vivos de Egipto, a menos que traigan a Benjamín. Y José propone que vayan y traigan a Benjamín. A uno de ellos, dice, vaya, ve uno de ustedes y los demás se van a quedar aquí en la cárcel. Y esta parte de la historia, mis hermanos, muestra cómo la figura de Benjamín se vuelve importante. Y la exigencia de José es, si no traen a Benjamín, de aquí no sale vivo. No van a salir vivos. Y dice que sí, José los encerró en la cárcel por 3 días. Qué malo este José. ¿Eh? Y al tercer día, dice el versículo 17, dice, yo soy un hombre temeroso de Dios. Ahí como que se le ablandó el corazón. Hagan lo siguiente y van a salvar su vida. Si en verdad son honestos, honrados, le dice el versículo 19, quédese uno de ustedes bajo custodia. Ya no los voy a detener a todos y que vaya uno, no. Vayan, déjenme a uno de ustedes y los demás pueden irse. Lleven alimento para calmar el hambre de sus familias. Yo creo que José pensó, bueno, si mando a uno, este no puede llevar mucha carga de alimento. Mejor los envío a todos y dejó uno aquí, ¿sí? Pero tráigame a su hermano y pruébeme que lo que dicen es verdad. Así no morirán. Y ellos como que se aliviaron, respiraron profundo y dijeron, bueno, la cosa como que está mejorando. Yo creo que mi papá Jacob está orando por nosotros. Entonces, pero los puso en prisión, ellos los 3 días, y menos mal que se le ablandó el corazón. Los hermanos aceptaron la propuesta, lo que demuestra su deseo de resolver la situación, de demostrar que ellos no son espías, y aunque deberían de estar muy ansiosos, dice que ellos estaban preocupadísimos. Y es parte de toda la historia de lo que está sucediendo a José. Vamos con el versículo 21, donde sus hermanos se sienten culpables. Mire lo que dice este versículo. Pero decían unos a otros, sin duda estamos sufriendo las consecuencias de lo que hicimos con nuestro hermano. ¿Qué está pasando en sus hermanos? Están reconociendo la culpabilidad de haber vendido a José como esclavo.
Y dice aquí, aunque vimos su angustia cuando nos suplicaba que le tuviéramos compasión. Mire lo que pasó cuando vendieron a José como esclavo. José estaba angustiado y le dijo, no, no, no hagan esto. No, tengan compasión de mí. Y ellos dicen aquí, no le hicimos caso. Por eso ahora nos vemos en aprietos. O sea que ellos reconocen que lo que están viviendo en ese momento es parte de lo que ellos habían hecho a su hermano José. Mis hermanos, todo acto en la vida tiene consecuencias. Y a veces esas cosas las llevamos. Yo creo que los hermanos no vendieron a José y se fueron cantando y saltando a la casa, sino que cuando ellos se dieron cuenta de lo que habían hecho, ellos dijeron, wow, aquí metimos las de caminar, no hicimos lo correcto, y se acuerdan de José. Y esta parte de la historia, ellos como que reflexionan de lo que habían hecho, ¿sí? De lo que le hicieron a José. Y aunque no han reconocido aún que José es el gobernante de Egipto, empiezan a sentir el peso de su culpa. Reconocen sus problemas. Eso es como una especie de castigo por lo que hicieron en el pasado según ellos. Y estaban hablando entre ellos. Admiten que vieron la angustia de José, pero no le hicieron caso. Y es una muestra de remordimiento. Su conciencia no les dejaba tranquilos y en realidad, fueron crueles al desprenderse de su hermano, porque ellos sabían que si lo vendían, ya no lo volverían a ver nunca más. Entonces, esta parte destaca cómo las acciones tienen repercusiones, cómo el pasado, si hemos actuado mal, no nos deja vivir tranquilos en el presente. Dios es el que sana las heridas del pasado. Yo no sé cuántos de nosotros hemos cometido errores que llevamos, decisiones irresponsables que hicimos en el pasado y que todavía las recordamos y todavía nos afectan. Entonces Rubén, uno de los que estaban, de los hermanos de José, versículo 22, dice estas palabras: yo les advertí que no lo hicieran, que no le hicieran daño al muchacho, pero no me hicieron caso. Mire que Rubén les dijo, no hagan eso. Ahora tenemos que pagar el precio de su sangre. Y aquí él dice, yo les advertí, yo les dije, muchachos, les recrimina, pero ustedes no me hicieron caso. Recordemos que cuando los hermanos estaban tramando qué hacer con José, después de que lo encontraron en el campo donde él los estaba buscando, Rubén sugirió que no lo mataran, sino que lo pusieran en un pozo. Y su intención era volver después a rescatar a José más tarde y llevarlo a casa con su padre Jacob. Sin embargo, mientras José estaba ausente, los otros hermanos, al ver que pasaba esa caravana de mercaderes, lo decidieron vender a los ismaelitas. Acordémonos una de las clases anteriores. Y lo vendieron. Y Rubén, yo creo que cuando vino, les dijo, ustedes han hecho mal, ¿sí? Porque ignoraron su consejo.
de, de Rubén y se siente responsable también de lo que le sucedió a José. Ahora dice él, tenemos que pagar por el precio de su sangre. Lo que él le está diciendo es, actuamos mal y ahora estamos en este problema. Esto es consecuencia de eso que hicimos. Y llega un momento culminante acá, y es que José se derrumba. José estaba actuando y estaba diciendo, pero dentro del corazón estaba con sentimientos encontrados. Versículo 23 y 24, el 24, la primera parte dice, ¿cómo José les hablaba por medio de un intérprete? Ellos no sabían que él entendía todo lo que estaban diciendo. José se apartó de ellos y se echó a llorar. Miren, mis hermanos, esto es interesantísimo. José no les habló en su lengua de Canaán, sino que usó un intérprete. Y los hermanos de José no sabían que él entendía todo lo que ellos estaban hablando entre sí. ¿Sí? Y al entender todo lo que sus hermanos hablaban entre sí, José podía evaluar con la sinceridad de sus palabras, de sus acciones. Es decir, José escuchó lo que Rubén estaba diciendo. Y esto es importante porque le daba a José el control de la situación. Le ayudaba a mantener oculta su verdadera identidad y podía observar cómo era que estaban sus hermanos actuando y qué estaban pensando. Esto es algo chistoso, poco chistoso, porque recuerda uno cuando, por ejemplo, vive en otro país y la gente habla en inglés cuando está delante de los hispanos y no sabe que muchos de los hispanos entendemos inglés. ¿Sí? Entonces, una vez que José se encuentra solo y aparte de sus hermanos, el versículo 24, la primera parte dice que él se derrumba emocionalmente y se echa a llorar. Es decir, era tanto sus sentimientos retenidos que él no aguantó más y se apartó de ellos y comenzó a llorar. Esta escena es, yo creo, una de las escenas más conmovedoras, ya que revela el conflicto interno que estaba sintiendo, las emociones que José estaba experimentando en ese momento. ¿Sí? Y es posible que José llora debido a la complejidad de lo que está viviendo en ese momento. Él tiene la oportunidad de reunirse con su familia después de tanto tiempo, tiene la oportunidad de reconciliarse, pero por otro lado enfrenta la dolorosa realidad de su pasado y cómo sus hermanos lo traicionaron, lo vendieron y dejaron que él desapareciera de la familia. Entonces, mis hermanos, la situación de José era un poquito aquí como, ¿qué puedo hacer frente a esto? Debió ser muy emocionalmente difícil para José, porque él sabe que sus hermanos están sufriendo, que tienen miedo de lo que él pueda decidir, de la estrategia que él está tratando de imponer, pero a la misma vez está escuchando lo que sus hermanos están diciendo entre ellos. Entonces, esta escena en la que llora José nos muestra a pesar de ser el gobernador y el hombre de éxito, José era un hombre humano y vulnerable. A pesar de haber alcanzado esa posición de poder, de autoridad, hay heridas emocionales que no las puede
llenar ninguna cosa en este mundo. Hay cosas que llevamos dentro también, que solamente nos desahogamos llorando aparte, ¿sí? Y aquí en el versículo 24, la segunda parte, dice que José luego volvió y habló con ellos. Apartó a Simeón, dice el versículo, y ordenó que lo ataran en presencia de ellos, es decir, al hermano mayor. Entonces, después de haber llorado, José tomó una decisión. No dijo, no, pues yo mejor le revelo quién soy. No, él se aguantó las ganas y ató a su hermano mayor y le dice, para que ellos vieran que la exigencia era algo que tenían ellos que hacer. Hasta que traigan a su hermano Benjamín, este señor Simeón se va a quedar atado, lo vamos a poner en prisión y esa va a ser la garantía para que ustedes regresen. Y entonces, en versículo 25 en adelante dice, José dio también la orden de que llenaran de grano sus costales, que repusieran a cada una de sus bolsas el dinero que habían pagado y les dieran provisiones para el viaje. Es decir, José es de bendición acá para su familia. Él no los iba a dejar ir con las manos cruzadas, sino que los llenó de comida, los costales que habían traído sus hermanos para comprar el trigo los llenó, pero dentro de los costales pusieron el dinero que aparentemente sus hermanos habían comprado. Hicieron como que les estaban metiendo, pero les pusieron el dinero adentro. Entonces, dice que les dieron provisiones para el viaje, es decir, no solamente el grano, sino que les dieron la comida porque no era un viaje muy, muy cercano y tenían que pasar días. Entonces ellos cargaron el alimento sobre sus asnos y emprendieron el viaje de regreso a su casa. Dice que cuando llegaron al lugar donde acamparían esa noche, uno de ellos, o sea, uno de sus hermanos, abrió su bolsa para darle a comer a su asno. Y allí, mientras él abría el costal para darle algo al animal, él se da cuenta y descubre su dinero. Y entonces le dice a sus hermanos, me devolvieron el dinero, aquí está, en mi costal. Y claro, los otros se asustaron mucho y temblando se decían a unos al otro, ay, Dios mío, ¿y ahora qué vamos a hacer? Porque pensaban que allá en Egipto iban a decir, estos se fueron sin pagar, ¿sí? Pero, mis hermanos, lo que José estaba haciendo es ser generoso. Les dio todo sin cobrarles, les devolvió el dinero. Llenaron sus sacos de grano y les puso el dinero que ellos habían pagado. Y fue uno solamente. Es decir, los otros no abrieron sus costales. Y finalmente ellos llegan a casa, versículo 29 en adelante. Y dice, al llegar a Canaán, donde estaba su padre, le contaron todo lo que había sucedido. Y miren lo que les dice el hombre que gobierna aquel país. Nos trató muy rudo, con rudeza, a tal grado que nos acusó dizque de espías. Imagínense, papá. Y nosotros le dijimos que no, que nosotros somos gente honrada, que no somos ningunos espías. Y le contamos que éramos dos hermanos, que éramos hijos de un mismo papá, que uno ya había muerto y que el menor se había quedado con nuestro papá aquí en Canaán.
Entonces el hombre de aquel país nos dijo que él iba a comprobar si nosotros éramos gente honrada. Y nos dijo, dejen aquí a uno de sus hermanos y vayan, lleven el alimento, calmen el hambre de su familia, pero a la vuelta tráiganme a su hermano menor para que yo pueda darles a su hermano mayor. Esto es algo que José había planeado. Pero hay algo en el versículo 35, y dice que cuando comenzaron a vaciar los costales, se encontraron que a cada uno de ellos no les había cobrado. ¿Sí? Allí estaba intacto el dinero que habían pagado. Y dice que ellos y su papá se llenaron de temor. ¿Sí? Se llenaron de temor. Esta situación le trajo confusión aún al papá. Porque de alguna manera ellos están pensando, no, pero ¿qué hicieron? ¿Cómo ocurrió esto? Ese señor que tiene tanto poder va a venir y nos va a buscar y quién sabe qué va a pasar. Es decir, estaban temerosos. Entonces, aquí reacciona el papá y les dice en el versículo 36, ¿ustedes me van a dejar sin hijos? ¿Por qué? Porque ellos pedían que le dejaran llevar a Benjamín a Egipto. Y el papá, mire lo que dice, ¿ustedes me van a dejar sin hijos? José ya no está con nosotros. Todo lo daban por muerto. Simeón tampoco porque está preso. Y ahora quieren llevarse a Benjamín. Todo esto me entristece. Yo creo que el corazón de un padre se preocupa profundamente por el bienestar de sus hijos. Y la noticia de que habían dejado a Simeón preso en Egipto, yo creo que el papá le causó mucha tristeza. Pero ahora la exigencia que estaba haciendo el señor que gobernaba esas tierras de que se llevaran a Benjamín para liberar a Simeón. Entonces el papá dice, no, pero ¿cómo así? José me lo matan. Simeón me lo ponen preso y ahora me quieren quitar a mi hijo Benjamín. Y miren, José y Benjamín eran los hijos del corazón de Jacob, ¿sí? Eran los hijos que él más apreciaba porque habían nacido de la mujer que él amaba. Todos los hijos yo creo que son especiales para los padres. Los que tenemos hijos, nuestros hijos es lo más especial que nosotros tenemos. Y para Jacob también. Jacob no dijo, bueno, tengo 12, que se pierdan 3, me quedan otros. No, cada hijo es único y tiene un lugar especial en el corazón de los padres. Sin importar qué posición ocupan en la familia, sin importar las circunstancias que los rodean. Y aquí destaca, mis hermanos, la relación tan especial que José y Benjamín tenían con su papá. El amor de un padre por sus hijos es incondicional y cada uno ocupa un lugar especial en los corazones. Y los padres pueden tener diferentes conexiones emocionales con cada uno de los hijos, pero eso no implica que los papás no amen a todos sus hijos. Y entonces, versículo 36 al 38 también. Rubén dijo a su padre, papá, tranquilo, yo me hago cargo de Benjamín. Si no te lo devuelvo,
Mire la cosa tan terrible. Podrás matar a mis 2 hijos. Mi hijo no se irá con ustedes, respondió Jacob. O sea, hubo un conflicto familiar. Y Benjamín, que ya tenía su hogar y tenía 2 hijos, le dice, pues, yo me hago cargo, yo me responsabilizo. Y si no te traigo a Benjamín, coge mis hijos y haz lo que quieras con ellos. Pero el papá se resistió, dice, no, mi hijo no se va. Su hermano José ya está muerto y ahora solo él me queda. Si le llega a pasar algo a Benjamín, una desgracia en el viaje o cualquier cosa, ustedes tendrán la culpa de que este pobre viejo se muera de tristeza. Qué tremendo, ¿no? Aquí él muestra la profunda tristeza y el dolor que llevaba como padre, que había perdido un hijo, que otro estaba retenido en Egipto y ahora quiere proteger a Benjamín. Y el temor a perder a Benjamín es bien inmenso. Él tiene eso en la cabeza y dice, no, Benjamín no se va de aquí. Mi hijo no se irá con ustedes. Y esa declaración revela la conexión emocional profunda que tenía Jacob con Benjamín. Y aquí está la tristeza del hombre. Es un hombre ya de edad. Y les dice, ustedes me quieren matar de tristeza. Y mis hermanos, la situación es un recordatorio de cómo los lazos familiares y cómo el amor de un padre por sus hijos es profundo e incondicional. Aquí termina este capítulo, pero continuaremos en el próximo, que está más emocionante. Pero antes de terminar, yo quiero que repasemos algunas enseñanzas prácticas que nos deja este capítulo. La primera de ellas es la importancia del perdón. ¿Sí? La importancia del perdón. Esta historia nos muestra cómo las acciones pasadas de los hermanos de José les llevan a ellos a una serie de consecuencias dolorosas, a una separación familiar prolongada de José. Sin embargo, el camino hacia la reconciliación comienza con el perdón. La historia nos recuerda la importancia de perdonar a aquellos que nos han herido y buscar reconciliarnos, especialmente en nuestras relaciones familiares y personales. Esta es una historia de perdón y reconciliación. Y lo vamos a ver en el próximo jueves, que vamos a ver el capítulo 43. Otra de las enseñanzas que podemos aprender aquí es la responsabilidad por nuestras acciones. Mire que los hermanos de José enfrentan las consecuencias de sus acciones pasadas. Y la historia nos enseña a ser responsable de nuestras decisiones y a afrontar las consecuencias de nuestros actos, buscando reparar el daño que hemos causado a otros. Mis hermanos, parte de lo que llevamos en nuestra vida internamente y que a veces no nos deja en paz son las cosas que no hicimos correctamente en el pasado. Dios tiene que hacer una sanidad interna en nosotros y nosotros tenemos que aceptar muchas veces que no actuamos bien y que sembramos lo que estamos cosechando. Por eso es tan importante ser responsables con nuestras acciones, porque ellas nos van a perseguir. También hay otra enseñanza de la gracia y la compasión.
A pesar de que sus hermanos actuaron mal, José muestra gracia y compasión para ellos. Les proporciona alimento, les devuelve su dinero, les muestra, en cierta manera, incluso les hace llevar al punto de que ellos reconocen que han cometido errores en el pasado. Pero hay otra enseñanza interesante y es el valorar y proteger las relaciones de familia. ¿Sí? Jacob se muestra preocupado por sus hijos y no quiere perder a Benjamín. Eso nos recuerda que debemos valorar y proteger los lazos familiares. La familia es importante. La familia es el núcleo más importante de la sociedad. Y debemos valorarla, debemos protegernos, debemos tender lazos de protección y trabajar para que nosotros podamos tener buenas relaciones, relaciones saludables y amorosas entre la familia. A veces la familia es como un ring de boxeo y cada uno está peleando y cada uno por su lado y no están viviendo armoniosamente. Y eso afecta no solamente a la familia, sino que afectó al viejo, que ya estaba triste y decía, me van a matar de tristeza. Otra enseñanza que yo veo aquí es la providencia de Dios. Dios utiliza las situaciones difíciles, hermanos, para cumplir sus propósitos, para traer restauración a las relaciones rotas. Y la historia de José nos enseña a confiar en esa providencia de Dios y a buscar siempre la guía y la dirección de Dios en nuestras vidas. Otra enseñanza es el valor del arrepentimiento. Los hermanos de José están mostrando aquí ya su arrepentimiento por lo que hicieron en el pasado y su remordimiento por el daño que causaron. Y esta historia nos enseña a nosotros a valorar que cuando nos arrepentimos genuinamente, ese arrepentimiento nos puede conducir a una restauración y una sanidad en las relaciones familiares. Otra enseñanza es que debemos afrontar las consecuencias de nuestras acciones. Los hermanos de José están enfrentando las consecuencias de la mala decisión de haber vendido a José. Nuestras acciones pasadas pueden tener repercusiones a largo plazo. Es interesante ver cómo una decisión de una persona trae consecuencias a toda la familia. Ese padre o esa madre que decide quebrar el hogar, desbaratar el hogar, trae consecuencias a toda la familia. Los hijos que viven en esa condición traen consecuencias a ellos. Y a veces nuestras acciones pasadas traen esas consecuencias a largo plazo. Y es esencial asumir la responsabilidad y enfrentar las consecuencias de nuestros propios actos. Pero también veo aquí una última enseñanza, es la importancia de mantener una comunicación abierta en la familia. Cuando no hay una comunicación clara y abierta entre los hermanos, se lleva a los malos entendidos, a las sospechas, a imaginarnos cosas.
Por eso, en medio de los conflictos familiares que nosotros pasemos, es esencial tener una buena comunicación, honesta, abierta, sin reproches, sin insultos, sin defensa de nuestro propio ser. Y eso es muy saludable en la familia. Las familias necesitan eso. Algo que yo vi en Holanda, en familias cristianas, era que ellos usaban la hora de la cena. Todos, cada uno en la mañana se van para su colegio, para su trabajo, para su oficina, el papá, la mamá, y a lo mejor se queda en casa haciendo algunas cosas. Pero en la noche era el momento en que todos estaban juntos. Y yo me quedé en varios hogares en Holanda y en la noche era muy divertido porque todos tenían que estar en la mesa a la hora de la cena. Nadie comía en sus cuartos, nada. ¿Sí? Desde el más pequeño hasta el más grande tenía que estar allí en la mesa. Y estaban comiendo y estaban compartiendo. Después de la comida, quitaban todo lo que habían puesto en la mesa, traían su Biblia, el papá les abría un pasaje de la Escritura, oraba por ellos, les explicaba y cada uno compartía cómo había sido su día. Y después de eso, tenían un rato de esparcimiento juntos. Estuve en una casa donde toda la familia, cada uno tocaba un instrumento. Y después de la cena y del pequeño devocional, todos comenzaron a tocar su instrumento y fue un concierto hermoso. Otros tenían unos juegos de mesa y lo hacían, pero en medio de eso había una unión familiar. Entonces, mis hermanos, qué bonito es que nosotros podamos, estos que están formando sus hogares, que están iniciando, que estas cosas puedan hacerse en familia. Algunos de nosotros pues ya pasó ese tiempo, pero los que puedan hacerlo, háganlo. Eso es saludable, porque la unión de la familia está en la relación cercana, armoniosa, íntima, en el diálogo permanente, en la resolución de los conflictos, en la búsqueda de Dios. Y yo creo que esta familia de Jacob, sus hermanos vinieron y le dieron informe a su papá, pero venían arrepentidos de lo que habían hecho con su hermano José. Mis hermanos, nos pasamos en esta noche, perdónenme, pero la próxima se va a volver más interesante, porque el próximo capítulo es cuando José ya se revela a sus hermanos. Que Dios los bendiga.